El Padre Mario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tu presencia, en tus manos. Permítenos escuchar tu palabra como la escuchó San Juan en la última cena, descubriendo que ponías a tu cuerpo en sus manos. Llénanos de tu Espíritu que nos permita escucharla, guardarla como tú lo quieres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos empezado por ver la manera en que Dios nos hace el don del Espíritu Santo, la finalidad, la modalidad, cómo acoger esa presencia, y habíamos visto que la primera modalidad de acoger esa presencia objetiva, la vez pasada, ¿se acuerdan? Hemos hecho la distinción de presencia objetiva y subjetiva. Vamos a regresar un poco sobre esto. La primera modalidad de esa presencia objetiva de Dios en mi vida es a través de su palabra y de la oración. Y allí entonces tienen esa frase de San Juan: el Paráclito, el Espíritu Santo, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Ahí es un papel fundamental del Espíritu Santo, recordarme. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que el Espíritu Santo me da todo lo que Jesús mismo recibe del Padre, pues es el Espíritu Santo que me lo da. Y entonces la palabra que Jesús recibe del Padre, pues el Espíritu Santo me la da y me da su interpretación. ¿Se acuerdan con el Padre Carlos? Que había hablado de dos comunidades interpretativas. Nada más que justamente queremos ser la que interprete bajo el soplo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la presencia? Bueno, pues es real, pero es más bien objetiva de Dios, ¿no? Los 5 medios, ¿se acuerdan? La palabra de Dios, la Eucaristía, la obediencia, la caridad fraterna. Les pruebo ver sus notas. Esos 5 medios en que el Señor nos dice que Él está presente, y uno más, o uno que hace parte de ellos, o uno que los envuelve a ellos, que es la Iglesia, que se ve de manera muy especial en el papel de la Virgen María, pero que también lo vimos con Carlos. La palabra de Dios sin sin la Iglesia, pues no se puede alcanzar. Iba a ser igual para la Eucaristía, iba a ser igual para todo lo demás. ¿Sí? Y se acuerdan que habíamos dicho, no puedo alcanzar esa presencia si yo separo una de esas presencias de las demás. ¿Sí? Es realmente un paquete. ¿Sí? Si opongo uno a otro, pues me
corto de justamente la dimensión divina de esas presencias. Si opongo por la palabra de Dios, pues me opongo a mis hermanos, pues ahí no puedo encontrarme con Dios. Si por la obediencia a la voluntad de Dios niego la Eucaristía, pues tampoco puedo acercarme totalmente a la ¿cómo decir?, presencia de Dios. Habíamos visto también que todo se resume en el amor. ¿Sí? Todo se resume en el amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Este es mi mandamiento, que como yo los he amado, ámense unos a otros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos con esto otro punto de discernimiento muy importante. La presencia de Dios me empuja hacia Dios y hacia mis hermanos. Si la presencia de Dios empieza a encerrarme, es que no es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios me abre a los demás, me abre también a ese deseo de oración, ese deseo de tener a Dios en mi vida. Si la presencia de Dios hace que, no, pues yo puedo vivir muy bien sin Dios, pues ahí es que hay un problema. Y también otra cosa que es capital: Dios es creador de la realidad, Él es fuente de la realidad, Él es real, y entonces solo encuentro a Dios en la realidad. ¿Sí? Es decir que si tengo un desequilibrio psicológico, fisiológico, emocional, lo que sea, pues debo de tener mucho cuidado en pensar que ahí voy a encontrar a Dios. ¿Sí? Igual, si empiezo a fumar marihuana, pues ahí, por más que yo vea a Dios que me aparezca, seguramente no es Él, ¿no? Ahí Dios no puede ser fuera de la realidad. Cuando estoy huyendo mi realidad, si tengo miedo de algo y digo, entonces es que Dios me llama por allá. Sí, porque por ahí, como dice el padre Mario, pues vi el cucarachito y se me hizo un dragón. Entonces digo, pues un dragón, eso no es Dios, me voy para acá, porque Dios está contra el dragón. ¿Sí? No, Dios no está en mis huidas, Dios no está en mis cóleras, Dios no está en todo esto, ¿sí? En todas esas cosas que yo busco huir, sino al contrario, el Señor está en la realidad. Quiere decir, a veces nos ha pasado, tenemos un novicio que de repente tiene visiones, ¿sí? Y wow, ese sí, tenemos un santo en el convento. Nada más que no come bastante, no duerme bastante, y pasa horas en la capilla, no quiere obedecer a su padre espiritual, no quiere, etc. Pues él no, sencillamente le damos de comer, duerme un poco más, ya no tiene visiones. ¿Sí? Entonces ven, ¿cómo decir? El encuentro con Dios se hace en mi realidad. Y se acuerdan que habíamos visto lo de la encarnación. Es decir, que Dios viene a encontrarme en mi realidad corporal y viene desde fuera, me toca desde fuera. ¿Sí? No es que me toca desde dentro, sino desde fuera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quiere encontrarme en mi vida normal. Y de hecho, por eso Dios es amor. El amor no busca solo en las películas americanas y en YouTube, donde se ve el chavo que hace cualquier cosa para pedir la mano de su novia, pero eso no lo hace Dios, y no es el amor. El amor es, al contrario, lo que deja poco a poco todo lo exterior que pasa para llegar al corazón de las cosas. Por eso el amor es sencillo.
la presencia de Dios me va a hacer también experimentar los frutos del Espíritu Santo, que eso lo veremos mucho más después. Pero todo lo que es la paz, lo que es el amor, lo que es la fe, lo que es el dominio de sí, etc. Cuando me encuentro realmente con Dios, hay unos momentos en que va a ser más escondido, porque me voy a encontrar con Dios a través de mis pruebas también, y a veces no va a ser tan evidente, pero sí en el fondo siempre van a estar justamente esos frutos que son ¿qué? Frutos de la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. ¿Ok? Y ahí yo digo, ¿se acuerdan de lo que yo les decía? Es capital de no desconectar la presencia objetiva, o más bien la presencia subjetiva de la presencia objetiva, si no hacemos ídolos. Si ven también con la clase del Padre Mario, ven como algo exterior produce en mí algo interior. Al nivel sensible, eso se llama pasiones, ¿sí? Y entonces quiere decir que a veces, si yo quiero poder experimentar algunas pasiones con el Señor, ¿no? Yo quiero poder enamorarme de Él, yo quiero poder, como decía, saborear su presencia, pero quiere decir que voy siempre a tener que encontrar una presencia objetiva de la cual me voy a colgar para que este sentimiento no sea falso. Si no estoy, como lo decía Ana al rato, mi imaginación puede fomentar ella misma un sentimiento. Una vez sentí a Dios y entonces ahora trato de volver a fomentar el mismo sentimiento que tuve en este momento. Nada más que en este momento lo que lo produjo fue la presencia de Dios, mientras que ahora lo que lo produce es mi imaginación. Igual, ven, yo voy a una fiesta y me alegro porque estoy con mis amigos, y de repente me alegro y poco a poco pues esa alegría se vuelve un poco nerviosa y termina la fiesta y me siento totalmente vacío, perdón. ¿Por qué? Porque esa alegría se fue desligando de su fuente, que era la presencia de los demás conmigo. Poco a poco yo agarré esa alegría y la desarrollé en sí misma, porque eso me gustó, y se me olvidó de dónde venía, ¿sí? Y por ejemplo puede pasar hasta en la alabanza. Alabamos y sentimos a Dios, y qué padre, y al final de la alabanza nos sentimos completamente vacíos. ¿Por qué? Porque a un momento nos dejamos atrapar por el sentimiento sin volver a hacer la conexión con la fuente de este sentimiento. Me dejo, de vez en cuando nos encontramos con el Señor y lloramos porque pues nos toca y llega a unas heridas nuestras profundas y ahí como que sana todo, ¿no? Y entonces lloramos un rato y después, bueno, pues ya nos contentamos, ¿no? Y entonces, pero dijimos, no, pues está bien padre, ¿no? A ver si otra vez le puedo sacar la lagrimita, ¿no? Pero ahí ya no está la fuente, ¿sí? Y entonces ya me siento vacío, ¿eh? Entonces, eso es capital. Capital. Entonces, como siempre, vamos a retomar nuestro concepto de la finalidad para mejor comprender cómo el Espíritu Santo nos va a hacer entender la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan siempre? La finalidad pues es esta comunión personal. Hoy vamos a tratar de ver lo que quiere decir personal. Lo primero es que, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho la vez pasada? La persona del otro es fuente del amor que yo siento por ella y no lo contrario. Lo segundo es que la persona del otro tiene muchas dimensiones.
¿sí? El otro es alto, pues chaparrito, tiene ojos azules, tiene ojos cafés, tiene músculos mexicanos, aquí, o músculos franceses, acá. Ahí puede haber muchas dimensiones, muchas relaciones diferentes, gustos, cualidades, cantidades, defectos, etc. Hay muchas cosas en una sola persona. Y el problema es que todas las dimensiones implican con el tiempo algún cambio, ¿sí? Hoy tengo músculos aquí, mañana los voy a tener allá, ¿sí? Que hoy mido tanto, al rato, pues si me cortan un pie, pues voy a medir menos, ¿sí? Que hasta, bueno, a veces se ve en las parejas, hay unos novios que son muy payasitos y muy simpáticos y muy... y se casan y se vuelven seriecitos, ¿sí? Porque pues si les caen encima las responsabilidades, entonces como que, pues ya como que se les quita un poco de lo payaso, ¿sí? Hay muchas cosas en mi vida que, de hecho, todo va a cambiar. Mi manera de ver, mi manera de... A los 20 no amo como voy a amar a los 30, y no amo como voy a amar a los 40. Y todavía, ¿no? Entonces, hay siempre en las dimensiones de la persona humana un cambio, ¿sí? Un cambio, y vamos a ver que entre más la dimensión está ligada al cuerpo, más cambia rápido, más está ligada al espíritu, menos va a cambiar rápido. Yo tengo, sobre todo cuando ya no tenemos ni 30 años, ¿no? Pues queremos bajar 2 kilos, los bajamos, los queremos subir, los subimos, ¿no? Alguien, si yo voy a amar a alguien porque ella es bella, pues eso pues sí va a durar algunos años, pero no mucho. Si la amo porque es inteligente, eso sí arriesga durar un poco más de tiempo, ¿sí? Aunque quién sabe. Depende si es güera o no. Entonces, ¿ven? Y el problema es que, ¿cómo es el otro que produce en mí el amor? Pues, si todo que hace el otro cambia, pues entonces, de vez en cuando lo que vemos, ¿no? Gente que nos dice, pero padre, pues sí cambió del todo. Yo lo amaba como era antes, pero me lo cambiaron, ¿sí? Y yo decía, pues sí, cuando ve fotos, dice, pues, ¿no? Pero, justamente, la pregunta es que justamente también en la persona hay algo que no cambia. Una sola y única cosa que no cambia. Y eso es, si se acuerdan, esa parte de la metafísica, esa parte de la filosofía que se llama la metafísica, es la que me hace entender que en mí hay algo que no cambia, que se llama, entre comillas, la sustancia. Pero de manera más sencilla, quiere decir que en mí hay una cosa que no cambia, es que yo soy yo. Que yo soy yo desde que nací y yo voy a ser yo hasta que muera. De vez en cuando no tengo toda la conciencia de ser yo. Cuando soy chiquito, pues a veces no tengo esa conciencia, y a veces cuando sea grande, si me toca el Alzheimer, pues tampoco. Pero a pesar de todo, yo soy yo. Si ven a un chiquito y que creció, pues no van a decir, no, es que cuando eras chiquito es que eras otra persona y ahora eres otra persona. No, es la misma persona, ¿sí? Y eso sí lo sé. Y entonces va a ser capital, porque si yo quiero un amor que sea para toda la vida, un amor que llegue hasta justamente lo más íntimo del otro, hasta algo que no va a cambiar en él, pues tengo entonces que descubrir su persona y amar su persona. Si me quedo a la superficie, lo voy a amar por un tiempo, pero no por el tiempo que se va a quedar, pues esa dimensión atrayéndome. El día que
que esa dimensión desaparezca, ya no voy a amar al otro, ya no voy a sentir esa atracción. Una vez me pasó un drama así, que una señorita muy bella se casó con un señorito, muy felices los dos, hasta que tuvieron un accidente. La señorita pues tuvo una desfiguración y el chavo la dejó. ¿Sí? Porque la amaba, porque era bella. ¿Sí? El día que ya no es, pues me voy. Si quiero poder amar al otro para toda la vida, debo poder amar su persona. El problema es cómo puedo amar a su persona. ¿Sí? A ver, sugerencias. ¿Cómo puedo amar a su persona? ¿Ah? Conociendo. Pero ¿cómo voy a conocer su persona? Porque voy a conocer sus cualidades, voy a conocer su cantidad, voy a conocer sus relaciones, voy a conocer todo eso. Pero no puedo decir, bueno, pues ahí como que te quito todo eso, ahí te arranco la piel y ahí encuentro tu persona. Tienes que identificarlo primero en sí, que tú eres alguien que tiene una resonancia con otra persona porque comparten esas personas. Seguramente experimentar en mí la persona que soy me ayuda, aunque hasta mi persona hay cosas que me escapan a mí mismo, ¿no? Ahí lo primero, sí, es descubriendo al otro lo más profundamente posible. Es decir, que claramente él no es sus cualidades, pero sí sus cualidades manifiestan lo que tiene adentro. Si soy tan guapo y tan musculoso, es porque mi persona es tan bella que no puede quedarse con cosas a medias. ¿Sí? Pero ahí sí es para cada persona. Es que justamente las cualidades, las cantidades, todo lo que hay en nuestro exterior, pues manifiesta algo de mi persona, aunque no sea mi persona. ¿Sí? Y entonces si en lugar de ver a uno y decir pues es que es así, 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 sino de que veo que pues en su mirada, la manera de mirar, ¿no? Que no es solo pues tal manera, ¿no? Y lo pongo en una categoría, sino que a través de su manera pues voy más allá y veo que pues a través de su mirada pues descubro algo que es más profundo, a través de su manera de tratar a la gente, a través de su manera, pues ahí descubro que voy a cosas mucho más profundas, ¿sí? Que me van revelando más lo que es el otro. También, pues justamente descubriendo cosas más allá, ¿no? Cosas de su corazón, cosas de su manera de, por ejemplo, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del amor, ahí me van a decir cosas mucho más profundas que cosas nada más exteriores. Y también pasando más allá de lo que yo me imagino, de lo que yo sé. Después, la segunda manera que es muy importante también es acoger al otro más allá de sus cualidades. ¿Sí? La otra es bella, inteligente, etc., ¿no? Pues muy bien. ¿Y si acaso un día deja de ser bella? ¿La voy a seguir amando o no? ¿Sí? Ahí, si acaso deja de ser más inteligente que las demás, ¿la voy a seguir amando o no? ¿Sí? Si acaso hay otra que es más bella y más inteligente, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir, pues si solo la amo porque es bella e inteligente, si pasa otra más bella y más inteligente, pues claro que voy a amar más a la segunda que a la primera. ¿Sí? Pero si yo a través de la inteligencia y de la belleza de la primera pues descubro que no es que la amo porque es la más bella o la más inteligente, sino porque su inteligencia, su belleza me dicen algo de ella más profundo, pues entonces ahí yo me quiero quedar con ella.
y pasa otra más inteligente y más bella, pues ¿a mí qué? Porque lo que yo quería la escogí, no porque era la más bella y la más inteligente, sino porque a través de esto descubrí quién era ella y que es ella que yo quiero. ¿Sí? Y eso es capital cuando se casan, porque si se casan con el más chistoso o el más bello, no, pues pasa otro más chistoso y más bello y ¿sí? Pasamos a otro. ¿Sí? Mientras que no, si a través de sus cualidades yo hago el esfuerzo de entrar más allá para encontrarme con el corazón del otro, ahí entonces pues puede pasar otro con más cualidades, pues yo me voy a quedar con el mío, con la mía. También otra cosa que va a ser capital, y ahí nos va a servir para hoy, es la necesidad del diálogo. Necesidad justamente de pasar más allá de lo que yo sé o de lo que yo imagino del otro, sino que el otro me pueda decir lo que él ve de más profundo en él. De vez en cuando, y es, por ejemplo, el ejercicio que hacemos mucho en los prematrimoniales, es de que puedan platicar, y no solo de platicar de cosas que hay que organizar o que hay que resolver, sino platicar de lo que hay en lo profundo de mi corazón, ¿sí? Para que el otro pueda saber quién soy y que yo pueda saber quién es el otro, ¿sí? Y que entonces, y no solo que lo sepa porque lo imagino y lo deduzco de sus cualidades y de todo eso, sino porque alguien que tiene la misma experiencia me lo puede comunicar. Y entonces ven el diálogo. Entonces es la única manera de unir dos vidas de tal manera que se vuelvan una sola. Eso es capital. El diálogo es la única manera de encontrarme profundamente con el otro, de alcanzar su persona y después de poder incluirla en mi propia vida, poder unirme a ella. Entonces, ven, esa finalidad la descubrimos en nuestra historia de la salvación, en esta frase de San Juan, cuando el Señor nos dice que nos da a conocer. ¿Quién nos da a conocer? El nombre del Padre. ¿No el nombre del Padre? ¿Cuál es mi nombre? Juan Maximiliano. Soy yo. Mi nombre soy yo. ¿Sí? Y no solo soy yo, sino que soy yo para ti. Es decir, que cuando sabes mi nombre, pues ya me puedes llamar por mi nombre. Ya hay un vínculo entre tú y yo. Y de hecho, si uno me dice Max y que yo no lo conozco, digo, no, Padre Juan Maximiliano, por favor. ¿No? Porque digo, no es todo el mundo que me puede llamar por el nombre que es más íntimo para mí, ¿no? Si a mi papá yo le puedo decir papá, si uno de mis amigos le dice papá a mi papá, así no, ahí no te equivoques, ¿no? Tu papá está en tu casa. ¿Sí? Porque decirle papá a mi papá quiere decir que yo tengo un vínculo con él y yo le puedo pedir unas cosas y yo puedo pedirle un amor pues que es muy especial, ¿sí? Que para mí es su nombre, es él no es así el doctor, no, es mi papá, es su nombre, ¿sí? Y nos dice San Juan que Jesús va a seguir dando a conocer, ¿no? Me va a permitir entrar de más en más en esa relación personal, que es una relación de amor, hasta que justamente el otro también esté en mí. De ahí que Dios me da a conocer su nombre. Eso es la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver 4 principios principales, porque hay principios secundarios, pero esos los veremos otro día. El primero es que la palabra de Dios es eterna, es decir, actual y viva. Dios no tiene tiempo. Dios puede hablar a Jeremías y al mismo tiempo a mí, al mismo tiempo a Pedro, al mismo tiempo, eso no le causa ningún problema.
porque justamente es eterno, es fuera del tiempo. Ahí se acuerdan de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de 2 filos. Isaías, que pues la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo que dice también el Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, ellas no pasarán. Lo segundo de la buena nueva es que Dios me ama a mí. ¿Sí? Dios me habla a mí. ¿Sí? Dios puede hablar a todos y hablarme a mí, de la misma manera que puede hablar siempre y me habla en mi tiempo. Ahí van a ver seguramente el obstáculo más grande a la palabra de Dios es que no creemos que Dios nos habla a nosotros. Como los fariseos pensamos que Dios habla a los demás, y además para regañarlos porque no hacen las cosas bien, ¿sí? O como la samaritana, a veces, no, ¿cómo tú que eres judío me vas a hablar a mí? Que soy una mujer samaritana, ¿sí? ¿Tú quieres hablar conmigo? Pues si los demás se aburren, ¿no? Y además, si añado mis pecados, si añado mis fracasos, si añado todo eso, pues, ¿cómo pensar que Dios me va a hablar a mí? ¿Sí? Y ahí va a ser algo, una de las consecuencias que va a ser muy bella es que cada vez que el Señor va a decir Efraín o va a decir Israel, yo puedo poner mi nombre, en lugar de decir, pues, Juan Maximiliano. ¿Por qué? Porque yo soy el nuevo Efraín, yo soy el nuevo Israel. Cuando el Señor va a decir, tú eres mi Hijo amado, en ti puse todo mi amor, a Jesús en su bautismo, pues yo por el bautismo estoy insertado en Jesús. Entonces, a mí, el día de mi bautizo, el Señor me dice, tú eres mi Hijo amado, en ti puse todo mi amor. ¿Sí? Esa palabra es palabra para mí. Eso nos decía el Padre Felipe, y era algo muy bello. Nos decía, la palabra de Dios no es una vitrina, que solo vemos la belleza de lo que hay en la tienda, pero pues nada más vemos el precio y pues no voy a entrar, ¿no? Sino que justamente cuando Dios me revela algo, Dios me lo da. Dios me habla para darme su presencia y hacerme sentir su amor. Yo les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Eso es capital, es quizás la más grande, la mayor diferencia con los evangélicos. Nosotros no buscamos la palabra de Dios para saber lo que tenemos que hacer, o para poder discernir, no. Nosotros primero buscamos la palabra de Dios para contemplar a Dios, para estar con Él, para acoger su presencia, para descubrir el amor que me tiene y para llenarme de ese amor. ¿Sí? Esa palabra es que hay alguien que me quiere salvar. ¿Se acuerdan de esta historia de salvación? Hay alguien que me quiere salvar y esa salvación es que yo esté en comunión con Él. Entonces su palabra es para esa comunión con Él. No es primero para otras cosas. Aun cuando va a ser una luz, es una luz para que yo pueda estar en comunión con Él, que yo sepa el camino para llegar, para estar al mismo ritmo que su corazón, o para saber que si me equivoco, pues Él me ama y la comunión todavía es posible. Para nosotros la palabra de Dios es para conocer el nombre del Padre, para que su amor esté en nosotros y que Jesús esté en nosotros. Y ven, ahí sí, un punto que es capital es la diferencia entre palabra informativa y palabra que es fuente de amor y de comunión. Siempre la cuento, entonces muchos la deben de conocer, pero una vez una señora me vino a ver y me dijo, padre, es que dígale a mi esposo que me diga que me ame, ¿no? Y entonces llamó al esposo y me dice, padre, sí, ya se lo dije el día que nos casamos. Le dije, pues hace mucho tiempo, sí, pero ya lo sabe, y de hecho, pues aquí estoy, ¿no? Y ahí ven la diferencia entre palabra de información y palabra de amor, ¿no?
Una palabra de información yo la digo para que la gente sepa. Y yo lo digo una vez y ya, con eso basta. ¿Sí? Yo digo que el año tiene 365 días, pero no necesito decirlo 2 veces, ya lo saben para toda su vida. Pero eso es una palabra de información. La palabra de comunión no. A mí me dicen te amo, pues claro que me lo dicen la primera vez, pues es una información, ¿sí? Pero la segunda vez ya no. Pero no les voy a decir, no, es que ya me lo dije. Bueno, a veces sí, con algunos que nos quieren así ahogar como sanguijuelas, ahí como que, no, pues ya lo sé, ¿no? Pero si no, al contrario, digo, no, pues a mí me gusta que me digan, ¿no? Pero, ¿por qué justamente? No porque me informan de algo nuevo, sino porque cada vez que me dicen te amo, pues se hace un vínculo nuevo entre el corazón del otro y el mío. ¿Ven? Y de hecho, es porque el Señor no hizo un catecismo. Hubiera sido bien, mucho más fácil. Primero, la Trinidad, ¿no? Segundo, Jesús, la encarnación. Tercero, el Espíritu Santo. Ahí yo no tendría que dar clase, ¿no? Y todo así bien hecho, uno por uno. Y el Señor no hizo eso. Si quiero saber de Dios Padre, pues tengo que ir en el antiguo, en el nuevo, en el en aquí, en allá. Tengo que comparar para saber todo eso. ¿Por qué? Porque justamente Dios no me viene a informar. Dios me viene a decir que me ama. ¿Por qué Dios toma imágenes en su palabra? ¿Por qué me dice que me ama como un niño si yo soy grande? ¿Sí? ¿Por qué me quiere a través de su palabra hacer sentir la ternura que tiene para mí? ¿Sí? Que no es lo mismo decir te amo o decir, aún si las mujeres se olvidan de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti, te grabé en la palma de mis manos, ¿no? Ahí de ver al Señor, me imaginar al Señor que me graba en la palma de sus manos, me hace sentir wow, ¿no? ¿Ven? Porque justamente el Señor me viene a hablar de amor, me viene a hablar de Él y de yo, ¿sí? Y entonces viene a hacer que, ven, a darme su presencia. Eso es lo que, ¿se acuerdan? Habíamos dicho en San Juan, el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, moraremos en Él, y hacerme sentir su amor. Por eso el Señor va a tomar todas esas imágenes para que no solo sepa que me ama, sino que me quede como una evidencia, porque lo escucho en cada palabra de su palabra, y además con nuevas imágenes que me hacen sentir nuevos matices del amor que me tiene. Y el cuarto, Dios me habla como una persona, pide la cooperación de mi inteligencia y mi corazón. Ahí, perdón, como dice Carlos, les voy a rematar lo que para muchos es una verdad de fe, pero Dios nunca me pide que yo abra una Biblia así al azar y ¡pum! Y eso es palabra de Dios. No. Nunca vi al Señor así lanzar en la sinagoga de Nazaret. Le dan el libro de Isaías, el Señor lo lanza, lo atrapa y ¡shum! No. Dice el Evangelio que el Señor lo abre, busca el pasaje y lo lee, ¿no? Él sabía muy bien dónde quería ir. Y es muy importante, si no voy a decir puras tonterías, voy a encontrar el pasaje en que el Señor dice a Josué de exterminar a todas las tribus que están en la tierra de Israel, y entonces todos los que están en mi pobre familia, no pobre de ellos, ¿no? O voy a buscar en el Éxodo, por ejemplo, una inteligencia de lo que es la libertad humana. Y voy a ver que Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Sí? Voy a decir, entonces no somos libres, ¿no? No, ahí es nada más falta de inteligencia, ¿sí? Es que el Éxodo no es para disertar sobre la libertad humana. El Éxodo es para decirme que todo está en la mano de Dios y que nada le puede escapar, y que hasta la voluntad del faraón y de todo esto, pues no pueden nada,
y que Dios tiene un plan para todo, ¿no? Entonces, si yo voy en el Éxodo a buscar una explicación de la voluntad humana y de la libertad, pues voy a estar totalmente equivocado, ¿sí? Ahí tengo que hacer funcionar mi inteligencia para decir, no, ese libro tiene otro propósito. Si quiero saber de la libertad humana, voy a ver a San Pablo a los Romanos, voy a ver la sabiduría, voy a ver otros libros que ahí sí quieren realmente hablarme de esa libertad humana, ¿sí? Ahí para estos 4 principios, y ahí otros 4 principios principales. Pero no quería poner 8 porque iba a ser mucho, entonces puse 4 y 4. El primero, que es la analogía de la fe, ¿sí? ¿Qué es la analogía de la fe? Si se acuerdan, la primera vez hablamos un poco de esto. Es decir, que la Escritura tiene un solo autor principal, que es el Espíritu Santo. Y entonces, para entender la palabra de Dios, debo de guardarla en su totalidad y descubrir cómo no puedo escoger una parte y dejar la otra parte. Lo que veían también con Carlos, ¿no? Que yo no puedo decir, la carta de Santiago, no, pues no vale, ¿no? La quito. No. Es que la carta de los Romanos, que dice que uno se salva solo por la fe, a ver cómo descubro que encaja también con la carta de Santiago, que dice, pues a ver, ¿y tu fe? Sí, muéstrame tus obras, ¿no? La analogía de la fe. Después, el lugar especial de los evangelios. Eso no me cansaré de decirlo. Todos los libros de la Escritura son palabra de Dios. Todos. ¿Sí? Pero, ven, yo les puedo decir, pásame la sal, ¿no? Y yo les puedo decir, Dios es amor, ¿no? Pues son 2 palabras mías, pero que no tienen nada que ver, ¿sí? No tienen para nada la misma importancia. Pásame la sal, es que ahorita necesito la sal, y ahorita sí es palabra de Juan Maximiliano, dame la sal, ¿sí? Y si no, irás al infierno, ¿no? Mientras que cuando digo Dios es amor, ahí no es solo ahora y para una persona, sino ahí es para todos y para todos los tiempos, ¿sí? Y entonces en la palabra de Dios hay cosas que son para una persona. Ven cuando San Pablo va a decir a las de Corintio que tienen que tener un velo en la cabeza. Entonces, ¿por qué ustedes, si es palabra de Dios, por qué ustedes no van a la misa con un velo sobre la cabeza, las mujeres? ¿Sí? Porque eso sí es palabra de Dios, porque si no, ahí son heréticos, ¿sí? Eso es palabra de Dios, pero es palabra de Dios a un momento, para una situación especial, ¿sí? Y no para siempre y en todos los lugares, ¿sí? Ahí dicen que porque justamente las que no tenían velo en Corintio eran las prostitutas, ¿sí? Y que se veía muy sensual, entonces por eso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la Iglesia Universal, ¿sí? Mientras que cuando San Juan dice Dios es amor, no es porque prefiero a San Juan, pero cuando San Juan dice Dios es amor, es que ahí sí es para todos los tiempos, ¿sí? Y tiene una profundidad que no alcanza otra palabra. Entonces, ven, el Evangelio es el Hijo de Dios encarnado, el Verbo, la palabra encarnada. Ahí ya no se trata de una palabra dirigida a unos a un momento, no, es la palabra en sí, ¿sí? En todo su brillo, toda su fuerza. Por eso en la misa nos levantamos para el Evangelio y para la segunda lectura, que sin embargo es el Nuevo Testamento, sino por el Evangelio, porque ahí es la palabra de Dios, y va a decir directa y tal cual. Mientras que para los demás tengo que ponerme el filtro, ¿eh? Pues para San Pablo a los Corintios tengo que, pues sí, saber un poco por qué, cómo y dónde, ¿no? Y ven, el filtro que va a ser el filtro de todos los filtros es el Evangelio. Y por eso
siempre la palabra de Dios para mí es el Evangelio. Después, lo demás. ¿Sí? Es el Evangelio que me va a decir, mira, en la historia de Abraham hay unas cosas que son para Abraham y hay unas cosas que con muchos filtros puedes agarrar para ti. ¿Sí? Pero que no puedes agarrar la historia de Abraham así tal cual para ti. ¿Sí? No, el Señor no te pide que vayas a Ur de Caldea, no que te salgas de ella, pero no. Pero sí te pide que pues salgas de tu comodidad y de todo eso. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Cuántos filtros para llegar a eso? El filtro del Evangelio, ven y siguen. ¿Sí? Entonces eso es capitalísimo. El lugar especialísimo de los evangelios. ¿Sí? Después, por eso cuando nos sacan que dijo el Antiguo Testamento no sé qué, pues sí, muy bien, pero primero, ¿qué dijo el Evangelio? ¿Qué dijo San Pablo que no sé qué? Muy bien, pero primero, ¿qué dijo el Evangelio? Después, en esa luz, ok, vamos a entender a San Pablo, vamos a entender al Antiguo Testamento. La progresividad del Antiguo Testamento y la perfección del Nuevo Testamento. Eso también es algo capital. Es decir que el Antiguo Testamento es como si alguien me da una pieza de oro en el Génesis, en el Éxodo me da otra pieza de oro, y así se va creciendo mi tesoro. ¿Sí? Voy descubriendo cosas nuevas, acumulando cosas nuevas acerca de Dios. El Nuevo Testamento no, es que me da todo mi tesoro. Y es tan grande que de vez en cuando me echo un clavado adentro y descubro cosas que todavía no había descubierto, pero que sí estaban desde el principio. Mientras que en el Antiguo Testamento no. ¿Ven? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Agarran la historia del perdón. ¿Sí? Cuando Caín mata a Abel, dice el Señor que si alguien le hace mal a Caín, pues Caín va a ser vengado 7 veces. Lamec, que es uno de los hijos de Caín, pues va a decir que si alguien le hace algo, se va a vengar 70 veces 7. Después viene Moisés, y Moisés dice que ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y después vienen los profetas, que empiezan a decir que a pesar de todo sí hay que perdonar, por lo menos a tus hermanos de tu pueblo. Y después viene Jesús y dice que hay que perdonar 70 veces 7. ¿Sí? Ahí nos muestra como que, pues ahí recapitula todo, ¿no? Y da la luz sobre todo, la luz definitiva sobre todo. Es decir que, justamente en el Antiguo Testamento, progresivamente se descubre a Dios, ¿no? Es decir que no se descubre todo de un jalón, no se da todo de un jalón, es que se adapta a quien habla, Dios se adapta a quien habla y revela progresivamente según mi capacidad. Mientras que en el Nuevo Testamento, ahí Dios no me da según mi capacidad, sino me da según su capacidad. ¿Sí? Y entonces yo voy, como decir, descubriendo siempre más, pero porque todo está. Mientras que antes me da poco a poco según lo que yo puedo recibir. Y esta vez sí, en el octavo, hacer de la palabra de Dios nuestra cultura. Eso también es un tesoro que nos dio el Padre Filipo. Es decir, la palabra de Dios no es solo algo que tengo que comprender con mi inteligencia. La palabra de Dios es algo que también debo sentir, ¿no? Si les digo que, pues, ¿por qué ustedes aplauden a los demás y no a mí? Y después les hablo mal inglés, ¿no? Y después, pues les va a hacer pensar en alguien, ¿sí? Porque son mexicanos, ¿sí? Y si no, pues es que no ven bastante Facebook. Y igual, si yo les hablo de mi presidente de la República y les digo cosas, pues para los franceses les va a decir muchas cosas.
Pero para ustedes nada, porque no lo conocen y no hace parte de sus vidas. ¿Sí? Y entonces, que la palabra de Dios sea nuestra cultura, quiere decir que cuando yo vivo algo o me dicen algo, mi background es la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, que la palabra es en mi cultura. Veo que, pues voy a la iglesia y hay los que siempre están y que no dejan hacer a los demás. ¡Pum! Me prende el foco de, pues los viñadores de la viña que poco a poco se apoderaron de la viña y que hasta mataron al hijo. ¿Sí? Ahí veo que, pues cada cosa o cada palabra me regresa a algo de la palabra de Dios. Siento que estoy pasando por momentos de pruebas y todo eso, y ¡pam! Me acuerdo de la lucha de Jacob con el ángel hasta que lo bendiga, que lo dejó cojo, etc. ¿no? Ahí, ven, es como esa palabra debe ser, como decir, mi referente, si quieren así decirlo. Voy a acelerar un poquito. 4 maneras de guardar la palabra de Dios. Pero esa vez son nada más 4. No son 4 y 4. ¿Sí? La primera, la lección divina. Les decía que iba a ser algo, como decir, práctico. La lección divina, el primer paso cuando yo quiero hacer lección divina es la preparación. A una bella señal de la cruz, eso es muy importante, la belleza de las cosas. Un canto al Espíritu Santo, un canto sobre la palabra de Dios, algo que disponga mi sensibilidad a recibir la palabra de Dios. Le pido al Espíritu Santo, ven en mi corazón, recuérdame la palabra de Jesús, dame su presencia. Después la escucha. Yo leo, pero no solo leer, ¿no? Sino que voy a tratar de saborear, ¿no? De escuchar, de ver la tonalidad de las palabras, de ver la belleza de las frases o la fuerza de las frases. Y lo voy a volver a leer hasta sentir justamente el ambiente de esa palabra. Después, una parte que es muy difícil y que es muy importante, la meditación. Puede ayudarme primeramente buscando qué dice el texto, primero en sí, y van a ver, por ejemplo, si lo hacen para San Juan, muchas veces van a estar bien desconcertados, ¿no? Porque parece que Jesús cambia totalmente el tema y uno no sabe por qué. ¿Sí? Y uno, mientras no sabe por qué, pues no sabe entonces realmente la trama. Y después, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Sí? Ya que es Dios quien me habla, entonces, si Dios dijo eso, ahora, ¿cómo se aplica a mi vida? Y después, pues hasta ver cómo se aplica a la vida de los demás. La segunda manera que ayuda mucho es justamente decirme qué es lo que este pasaje me revela del amor de Jesús para mí. Porque sé que Dios me quiere revelar su amor. Mientras no encuentro el amor que me tiene, es que no entendí lo que me quería decir. ¿Sí? Si solo vi exigencias, si solo vi esto, es que no entendí lo que Dios me iba a decir. Después, otra cosa que es una cosa que hacía, como decir, por ejemplo, San Agustín, es cambiar una palabra del texto por otra. Jesús, en lugar de decir yo les llamo amigos, no les va a decir yo les llamo cuates. ¿Sí? ¿Qué cambia? ¿No? Y entonces me va a permitir descubrir que no, cuando Jesús dice amigos, no me dice cuates. ¿Sí? Entonces me dice algo mucho más fuerte, mucho más solemne, mucho más, etcétera, que no es así vulgar y no sé qué, ¿no? Igual, ¿ven? Cuando van a decir, el tercer día hubo una boda en Cana de Galilea, el segundo día hubo una boda en Cana de Galilea. ¿Qué cambia? Pues si checan, es que el tercer día es el séptimo
desde el principio del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Entonces, que retoma los 7 días de la creación del Génesis. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Cuando voy a cambiar, me permite ver que no, si le cambio, ¿qué pasa? Y ahí me permite poner en luz, pues, la fuerza de la primera palabra. Y la cuarta manera, que es de comparar el pasaje del Evangelio que estoy leyendo con otro pasaje. Leo la vocación de San Juan y al mismo tiempo leo el joven rico y veo cómo, pues, me permite descubrir la profundidad de la vocación de San Juan. O leo Zaqueo y el joven rico y veo cómo, pues, justamente la riqueza al final no es el problema, sino es de ver si Jesús es más una riqueza que mi riqueza, ¿sí? Etcétera. Veo al Señor que me dice: no he venido a traer la paz, sino la división, y el Señor que dice: la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué? Me ayuda a buscar mucho más profundamente lo que Él me viene a dar. La contemplación. Una vez que hay todo eso, justamente dice, es el amor, pues entonces se enriquecen las palabras. ¿Sí? Cuando yo digo amigos, pues no soy solo como amigos, ¿no? Sino que, pues amigo no es fuerte, amigo es esto. Entonces, cuando voy a poder de nuevo pronunciar esa palabra, pues va a tener una fuerza mucho más fuerte. Y después la acción, que es, pues justamente, cómo voy a poder en mi vida responder a esa palabra. Otra manera que es capital es descubrir mi lugar en el Evangelio. Hay pasajes del Evangelio que nos llegan al corazón, y ahí es muy bueno saber dónde están, saber el capítulo, el versículo. Es bueno también acordarnos de la primera palabra de Dios que nos llegó al corazón, ¿no? Ahí es muchas veces muy especial. Pero también cuando vamos caminando, poco a poco leyendo el Evangelio y viendo cómo va con nuestra vida, hay un momento en que decimos: no, ya no es Bartimeo que el Señor encuentra. Entonces digo: no, ahí soy yo. ¿Sí? O ya no es la samaritana que el Señor encuentra, soy yo. Y hay lugares en que todos nos encontramos, ¿no? Claro que cuando San Juan recuesta la cabeza sobre el corazón de Jesús, pues aquí todos decimos: no, pues ahí soy yo, ¿no? Pero hay lugares que son propios nuestros, ¿sí? Y hay unos que se van haciendo como de más en más evidentes, y esos hay que cuidarlos con mucho amor, porque se vuelven una fuente a la que yo puedo siempre regresar, para volver a renovar mi primer amor, para volver a renovar mi encuentro con Jesús. Cuando realmente a un momento después de varios años de leer un evangelio digo: ese soy yo, pues yo sé que puedo siempre regresar a ese evangelio y siempre me va a abrir de nuevo el corazón para encontrarme con Jesús. Espero que Carlos me perdone. Esto lo veremos en la próxima clase. No, pues no la próxima, pero una de las que viene. Hay que hacer algo muy importante que no quise poner con todo lo demás. Guardar la palabra, contestar a la palabra, orar a la palabra. Y después el estudio bíblico aplicado a la vida mía. ¿Ven? Ahí, lo primero, hacerme 3 preguntas. Lo primero es cuáles pasajes, como saben, del Evangelio y después de los otros libros sagrados hablan de lo que estoy viviendo. Y ahí hay que tomar muchos, y hay que tomar varios que parecen ser opuestos, contradictorios, ¿sí? Porque si no, si escojo, voy a cambiar la palabra de Dios y voy a falsearla. El segundo, ¿cuáles pasajes me enseñan Jesús viviendo lo que estoy viviendo o acompañando lo que estoy viviendo? Porque ven, Jesús va a hablar del adulterio y sin embargo se va a comportar de manera muy especial con la mujer adúltera,
¿sí? Jesús va a hablar del dinero, que no puedo tener como amo al mismo tiempo al dinero y a Dios. Y al mismo tiempo, pues el Señor va a ir con ladrones, que son Zaqueo y Mateo, ¿sí? Entonces no es, siempre tengo que también ver lo que dice el Señor y lo que hace el Señor. Y también, ¿qué haría Jesús en mi lugar, ¿no? Frente a tal o tal situación, ¿qué haría? ¿No? Porque no solo me basta saber con mi inteligencia, sino también ahí con mi experiencia interior de los dones del Espíritu Santo. Ahí en la presentación verán, en los comentarios les puse algún ejemplo que no voy a dar porque no tenemos tiempo. Ahí tienen, bueno, pues todas las cosas muy bellas de las palabras que realmente pueden grabar en su corazón, en especial la de Juan 17, y ahí les puse una pequeña nota de griego para los que hace mucho tiempo que estudiaron griego. Hay dos principios capitales. Primero, ¿se acuerdan? Si nosotros guardamos la palabra, es para contemplar, es para estar en comunión con Dios, es para escuchar a Dios que nos ama, dejarlo entrar en mi vida, ¿sí? No es primero para defender mis opiniones, no es primero para asegurarme de cosas, no es primero para saber a dónde voy, no, es primero para saber quién es Dios, quién soy yo, cuál es ese amor que hay entre los dos. Y ahí es esa palabra muy hermosísima de San Bernardo, que comenta en su segunda homilía sobre el Cantar de los Cantares, de la palabra de hecha carne, dice: su palabra viva y eficaz es para mí un beso de su boca. Y el segundo, que es la palabra de Dios, es el alimento de mi fe. Ahí se acuerdan de cuando Jesús le responde al diablo. De hecho, se me hace que Jesús no le dijo al diablo, ¿sabes qué? Deuteronomio 8:3, pero que nada más le dijo así sin las referencias, ni modo. Pero el Señor que nos muestra que el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? La palabra de Dios es el alimento de mi fe. ¿Qué es la fe? Es que Dios me habla y yo creo lo que Dios me dice. Dios me dice que me ama, yo creo que Dios me dice que me ama. Dios me dice que Él es Padre, yo creo que Dios es Padre. Y entonces cada vez que siento que mi fe se vuelve débil, es que necesito la palabra de Dios. Necesito comer para que mi fe sea más fuerte. Ahí vamos a pasar muy rápido, ¿sí? Son nada más las preguntas que nos hacíamos sobre la finalidad, ¿sí? Que pues pueden pasar a su vida personal. Y ahí ven, cuando nos preguntamos si alguien pasa y tiene más cualidades que mi amigo, pues ¿qué hago? ¿Me quedo con mi amigo o me voy con el que tiene más cualidades, ¿no? Bueno, con Jesús más o menos es fácil porque Jesús tiene todas las cualidades, ¿no? Pero, ven, después si en lugar de poner Jesús, ahí ponemos su iglesia. Ven, si hay otra iglesia que tiene más cualidades, que es más inteligente, más bella, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Mucho silencio. Y igual, saber que, bueno, pues se supone que yo amo a la palabra de Dios, pero ¿acaso conozco un poco la estructura de los evangelios o de las cartas de Pablo? O solo me intereso por ella justamente para lo que yo quiero, ¿sí? Y ahí para la próxima vez, pues pueden ver, les pondré las homilías de San Bernardo sobre el Cantar de los Cantares. También pueden leer el capítulo 6 de San Juan, porque vamos a profundizar la próxima vez la presencia de Dios en la Eucaristía, y preguntarse cómo puedo saborear yo la presencia de alguien,
¿Cómo puedo saborear la palabra de alguien? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo hago a nivel humano? ¿Por qué lo voy a necesitar a nivel divino? Ahí ya me paro y ya le dejo el lugar a Carlos. Gracias por tu paciencia.